Buenos días para todos y acá pues conectadísima con todos los que ya se están sumando a este webinar. Para los que todavía no me conocen, nunca han estado conmigo en un webinar consigo, pues me voy a presentar. Yo soy Ángela Mejía, soy de la ciudad de Manizales, soy colombiana, soy economista, como decía Lisbeth, y tengo una especialización en gerencia en finanzas. Entonces, bueno, hoy vamos a trabajar unos temas muy apasionantes. Yo sé que acá hay muchos emprendedores, personas que están pensando en crear negocios, personas que ya tienen un negocio y que de pronto están pasando por dificultades. Y bueno, la idea es que con todo lo que vamos a trabajar el día de hoy, pues abramos un panorama diferente y pues les pueda servir a ustedes. Me confirman si me escuchan bien, si escuchan de pronto un ruido de fondo. ¿Todo ok? Súper, Juliana, gracias, Andrés. Buenísimo. Bueno, escríbanme de dónde se van conectando, quiero conocerlos un poquito, si ya tienen un negocio, si son empresarios, si son emprendedores, si son contadores y manejan algo dentro de una compañía, para entender un poquito quiénes nos están acompañando y poder entonces también dirigir hacia ustedes todo esto. Bogotá, contadora, buenísimo, muchísimas gracias. ¿Quién más me cuenta por acá? ¿De dónde se conectan? De Bogotá, Bogotá. Bueno, ya son más de 122 personas conectadas y sumando. De Ibagué, contadores, director financiero Pereira, La Ceja, Antioquia, de Bogotá. Bueno, son tan rápidos los mensajes que no alcanzo a leerlos de Cartagena. Bueno, de todas partes de Colombia. Y bueno, buenísimo. Entonces, voy a empezar a compartirles pantalla. Las preguntas las vamos a dejar para el final, para que las vayan anotando, porque posiblemente en el transcurso de que vamos avanzando, pues muchas de esas preguntas pueden ser ahí ya respuestas, ¿cierto? Entonces, bueno, si me ven volteando mucho la cara es porque tengo dos pantallas, en una tengo la presentación para ir avanzando con ustedes, ¿listo? Entonces, bueno, antes que nada, pues ya les conté un poquito sobre mí, sobre mi experiencia. Los que todavía de pronto no me conocían y quieran saber un poquito más sobre mí, me pueden encontrar en todas las redes sociales como Mejía Finanzas, en LinkedIn, en YouTube, en TikTok, en Instagram, en todas las redes sociales. Ahí estoy siempre dando información de mucho valor que les puede seguir sirviendo a ustedes, tanto de contenido para empresas, o sea, en el tema de cómo podemos proteger a las empresas, y también en las finanzas personales, que eso es otro tema desatendido y que a veces cuando desatendemos esa parte, cuando vamos a trabajar con nuestra propia empresa, pues van a haber también dificultades. Bueno, entonces, sigamos ahora sí con lo que vamos a aprender el día de hoy. Vamos a aprender, primero vamos a ponernos en un contexto de antecedentes, qué ha venido pasando. Y eso es, primero vamos a mirar qué pasa con las empresas, por qué no surgen las empresas, y también vamos a entender un poquito de antecedentes, pero ya como económicos y cosas que de pronto nos puedan impactar nuestro negocio. Entonces vamos a empezar por allí, a conocer un poquito de cifras que son importantes hoy en día. Vamos a hablar de los errores que cometen los emprendedores. Entonces, ¿cuáles son esos errores? Dicen por ahí que aprender de los errores de las otras personas es de sabios y aprender de los propios es inteligente. Entonces, vamos a volvernos un poco más sabios hoy para que esos errores que se están cometiendo hoy en día, pues yo no los cometa también. Vamos a hablar sobre el capital de trabajo. ¿Qué necesito yo para el capital de trabajo? Ciclo operativo, rentabilidad versus utilidad, flujos de fondos, proyecciones, programas de continuidad empresarial. Esto es un tema súper apasionante, quédense hasta el final porque realmente es algo supremamente desconocido. Entonces vamos a trabajar ese tema y luego vamos a terminar ya cerrando un poquito con todo esto, hablando sobre el riesgo y el rendimiento que puedo llegar a tener en mi negocio. Y pues si esto nos da el tiempo, porque realmente son muchos temas, espero que todos los podamos llevar. Entonces, bueno, hablemos sobre los antecedentes. Es importante conocer la realidad de lo que pasa en los negocios, de lo que pasa con las empresas. Yo creo que de las cosas más riesgosas en la vida es montar un negocio, es montar una empresa. Yo conozco personas que empiezan un negocio, les va supremamente bien,
desatienden otras cosas personales porque creen que ya tienen la vida arreglada con su negocio y muchos años después, ¿quién lo diría? Pero ese negocio fallece, ¿sí? Ahora están los primeros años, que eso sí ya todos lo conocemos, que el 20% de los emprendimientos sobreviven los primeros 3 años. Y es por muchas cuestiones de los errores que vamos a hablar ahorita. Pero entonces, ¿qué pasa también al final de los años? Porque si yo tengo todo puesto dentro de mi organización como si fuera la única salida de mi vida, pues si llega a acabarse esa compañía, porque les digo, les repito, es lo más riesgoso de la vida, solo depender de una compañía, pues entonces van a haber dificultades en el hogar. Entonces, prestemos mucha atención también a eso. Entonces, como estas cifras no son alentadoras, tenemos que prepararnos muy bien para saber cuáles son esas principales razones por las que los emprendimientos de pronto fallecen en esos primeros 3 años. Entonces, uno, no tener muy bien definido el nicho. ¿A qué se refiere eso? ¿Quién es mi cliente? ¿Quién es esa persona que me va a comprar? ¿A quién me estoy dirigiendo? A veces intentamos ser muy masivos, ir a todo el mundo y tratando como de dispararle a todas partes en el sentido de a ver quién de pronto le llega el mensaje, pero resulta que nos equivocamos y ahí es donde empezamos a fallar, porque no está muy bien dirigido el mensaje. No hay un modelo de venta bien definido, entonces la gente no sabe cómo comprarnos. Por más de que yo le interese, si no hay una forma de saber cómo me compran, entonces, ¿qué va a pasar ahí? Ahorita está muy de moda el tema de las redes sociales, cómo podemos nosotros como dar una pantalla frente a las redes sociales y mostrar nuestros negocios, comentar un poquito de lo que hacemos, enseñarle a la gente con contenido de valor qué es lo que sabemos hacer y cómo de pronto mejorarle la vida a las personas. Y a veces no conectamos el modelo de venta hacia esas estrategias que estamos diseñando. Entonces, por más chévere que esté, si yo, digamos, soy repostera y enseño a hacer unas tortas maravillosas y cómo me queda de bien la crema pastelera y la decoración y todo esto, la gente se queda con qué bonito, está muy chévere, de pronto guardo el video, se volvió viral, quién sabe, pero ¿cómo le digo a esa gente, cómo me puede comprar a mí? O sea, ¿yo qué vendo? ¿Les vendo el curso para hacer los postres? ¿Le vendo el curso para hacer la decoración? ¿Les vendo las tortas o les vendo los productos para hacer las tortas? Y claro, entonces el modelo de venta me va a dirigir a las personas correctas. Entonces yo ya tengo muy bien definido mi nicho, quiénes las personas que me van a comprar y luego les digo, bueno, a través de este modelo de venta es que tú me puedes comprar a mí mi producto o mi servicio. Entonces, por otro lado, no tenemos un valor intangible. Una cosa es yo tener mi celular, que es físico y lo puedo ver y lo puedo vender. Y otra cosa es ese valor agregado que yo le estoy dando a mi servicio. Entonces, ¿qué es ese valor agregado? El valor agregado es que cuando te llegue tu celular, nosotros te vamos a dar un curso de cómo poder navegar y hacer las cosas increíbles que no conocías en tu iPhone. Por ejemplo, hay muchas cosas de este celular que quizás yo ni siquiera conozca y el que me lo vendió, si hubiera tenido ese detalle, creo que se cortó la... ¿Me están viendo? Porque siento que se cortó como la... ¿Me confirman en el chat si me siguen oyendo? Ah, ok, perfecto. Sí, te Listo, gracias. escuchamos y te vemos, Ángela. Listo. Entonces, resumo, entonces si alguien me hubiera vendido esto con algo añadido, pues entonces hay un valor intangible. El iPhone, yo soy, pues me encanta el iPhone y voy a comprarme otro iPhone el día de mañana, pero ¿a quién se lo voy a comprar? Quizás voy a buscar en todas las tiendas. Pero si ese vendedor o esa tienda o ese emprendedor hubiera tenido un valor intangible que me hubiera dado a mí, quizás el día de mañana cuando yo vaya a cambiar mi celular, entonces probablemente lo vaya a buscar a él. Ese es el valor intangible. Y de ahí nacen las marcas, nacen las diferenciaciones y ese es el secreto que hace que triunfen muchos emprendimientos. Otro tema es emprender en el momento incorrecto. Y acá son las modas. A veces pasa que nosotros llegamos tardes, muy tarde a la moda.
Entonces todo el mundo se montó en la canción de Shakira, la nueva canción de Shakira. Y salieron de pronto cosas alrededor de la canción, camisetas que tengan las frases del Twingo, del reloj, de Casio y todo esto, y se vendió como pan caliente. Pero si pasaron 6 meses y a mí me dijo, uy, no, como que están súper chéveres esas camisetas que están vendiendo por allá, yo también voy a poner eso. Ya la moda pasó. Ya la gente ya se compró su camiseta, quizás está, ya la regaló, ya no la está usando. Y cuando llegamos al momento incorrecto, pues no impactamos de la misma manera. Entonces las tendencias se dejan pasar. Por eso los emprendedores tienen que estar completamente informados en todo momento de lo que está pasando, de las tendencias, de noticias, de lo que está ahorita de moda, de lo que realmente le puede impactar a mi cliente. Entonces, eso es súper importante. Y no llegar cuando ya los ciclos están cerrando, ¿sí? Entonces, antes de eso. Otro tema que es muy importante es elegir a los socios. ¿Cuántos de acá están en una sociedad? ¿Cuántos de acá están pensando asociarse por ahora o que todavía no han tomado esa decisión? Las sociedades no son malas, las sociedades hay que hacerlas de una manera inteligente, porque esto al final vamos a tratarlo de otra perspectiva, hablando de los socios, que es muy importante que se queden hasta el final. Y acá como empezando como el abrebocas de cómo elegir los socios. La estrategia de elegir un socio no se basa únicamente en qué bien me llevo con esa persona. Es mi amiga de toda la vida del colegio, con la que crecí, con la que nos llevamos súper bien. Eso está bien, sí, está bien la amistad y está bien tener una buena relación con mi socio. Pero más allá de una buena relación con mi socio, también tienen que ser socios estratégicos, socios que te hagan generar más dinero en tu negocio, socios que te generen valor. ¿Qué es esto? Una persona que te complemente en una habilidad, en un conocimiento que tú no tengas. Entonces, veamos, por ejemplo, si yo soy contador, porque vi que muchos de acá son contadores, bueno, ¿qué tal se me da la relación con los clientes? De pronto no es mi fuerte, no soy muy llevado a estar charlando con la gente en la calle o de pronto no me relaciono como otras personas lo hacen en las fiestas. Esa parte social podría ser algo que me falta a mí, pero yo con los números soy genial. Entonces, yo puedo llevar proyecciones, yo puedo saber muy bien cuándo ganamos, cuándo perdemos, cuándo la compañía está pasando por dificultades económicas, cuándo endeudarnos y cuándo no, pero me falta esa chispa para poder vender, y si no vendo, pues no hay ganancia. Entonces ahí habría un socio estratégico porque sería una persona que me va a brindar algo importante. Cuando la persona no te está brindando nada, cuando no te está sumando más, alguno de los dos sobra. Entonces, a elegir un socio no solamente va en la parte de cómo me siento con él, y tampoco va únicamente en si esa persona tiene el dinero para poner en mi negocio, porque a veces el dinero se puede conseguir de otras maneras y realmente suman más esos socios estratégicos que te traigan valor en vez de dinero, ¿sí? Bueno, otro tema importante es el orden en las finanzas y tener disciplina con ellas. Entonces, en los negocios, cuando empiezan, a veces no hay mucho orden, porque como estamos empezando, estamos ensayando, entonces estamos mirando, se compran aquí cosas, se compran allá, sí se investiga y todo, pero no llevamos un orden. Y el éxito va a depender del orden que pongamos desde el principio. Hoy vamos a hablar de algunas cosas que nos pueden dar ese orden para que tengamos éxito. Y finalmente la disciplina le va a ganar al talento a la final, porque esa va a ser el diferencial que vas a encontrar con tu negocio. Hay muchas personas que tienen unas destrezas increíbles, vamos a poner ejemplos. Es un creativo, entonces hace un arte maravilloso y puede diseñar, no sé, unas mesas con unos colores extraordinarios que todo el mundo quisiera comprar.
pero resulta que no es muy organizado en sus finanzas, no tiene muy buena disciplina. Viene otro con menos talento, pero con muy buena disciplina, y créanme que se los va a pasar. Entonces, si yo soy una persona muy talentosa en algo, sumémosle también la disciplina, porque eso va a generar que los números en mi negocio en el largo plazo empiecen a tener otra perspectiva. Bueno, entonces, viendo todos esos como antecedentes y conociendo un poquito las compañías, hablemos ahora de antecedentes también que nos van a impactar este año. Entonces, en el año 2022, que fue el año que acaba de pasar, tuvimos una inflación del 13.1% en el año. Se dice que puede estar incrementándose todavía más esa inflación en lo corrido que va este año. Eso es lo que se está hablando. Hay que cuidar el bolsillo en la casa y cuidar el bolsillo en la empresa, no gastar de más, porque eso nos va a impactar a nosotros. ¿Y cómo nos impacta a nosotros como empresarios? Nos impacta porque como se va a ver una subida de precios, eso va a impactar también los precios de nuestros productos. Y si impactan los precios de nuestros productos, pues también va a impactar las ventas. Entonces la gente se va a cuidar en las casas de gastar y por lo tanto puede también eso influir en mi negocio, que empiecen a comprarme menos. Entonces, ¿cómo empiezo yo a mirar qué hacer en estos momentos de inflación? ¿Cómo puedo mejorar mi efectividad en la producción para disminuir costos, para que no me impacte los precios de mis productos? Entonces, yo ya tengo un antecedente que es la inflación del año pasado. Este año tiene tendencia a seguir creciendo, por lo tanto, yo tengo que tomar decisiones en cómo voy a manejar eso. No puedo esperar a que me vayan llegando los meses en que yo vaya a tener que, no sé, tomar decisiones apresuradas, ¿sí? Por otro lado, el valor del dólar. Así yo venda en pesos, así yo le compre en pesos acá a alguien, algún proveedor, me va a impactar el valor del dólar de alguna u otra manera. Entonces también hay que conocer estos valores. En enero del 2022, hace un año aproximadamente, teníamos un dólar de 3.981 pesos. El 31 de diciembre del 2022 cerramos con un dólar de 4.810. ¿Eso qué quiere decir? Que subió de una manera impresionante el dólar este año que acaba de pasar. El dólar se ha estado moviendo por estos días y la historia nos muestra que siempre el peso se aleja del dólar. En los periodos cortos de tiempo pueden haber una disminución de ese valor y pueden retroceder, pero si nos vamos a ver en los históricos, desde 1960, pues nosotros vemos esa curva de la devaluación y siempre estamos viendo que nos alejamos cada vez más del valor del dólar. Entonces, ¿eso qué me hace pensar a mí? Uno, pues el dólar es una moneda fuerte, es una moneda importante. ¿Cómo puedo yo también generar ingresos en dólares, por ejemplo? ¿Cómo puedo yo aprovechar también a mi favor? O sea, no lo veamos solamente como, esto me va a afectar, esto me puede afectar, la inflación me va a afectar, la devaluación me va a afectar. No, veámoslo como, listo, esto es una situación, no la puedo cambiar porque no depende de mí. Entonces, ¿yo cómo me puedo sumar a hacer algo que me sume valor a mí y a mi compañía? Entonces, vamos sumando acá esos valores. Y ahora hablemos de lo que estamos en este momento. Esta diapositiva que tengo acá la escribí el 7 de febrero, acá les puse la fecha para que quedara súper claro que no es el valor de hoy, pero ya se los voy a dar porque lo tengo acá en el celular. La tasa de usura, esta sí es la que nos rige en este momento, que es del 45.27. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué es la tasa de usura? Es la tasa máxima que puede cobrar los bancos en créditos. Esto no se veía ni siquiera en tarjetas de crédito hace un par de años, hace un año, hace 2 años. No veíamos estas tasas tan altas. Entonces, ¿eso cómo me puede impactar a mí? Claro, porque si yo necesito utilizar crédito para apalancar mi negocio, pues eso va a afectar también mi negocio. Si también lo vamos a ver por el lado de las finanzas personales, obviamente me va a afectar también en el hogar. Entonces, ¿yo qué manejo le estoy dando al crédito? ¿Cómo me estoy apalancando? Porque si yo me estoy apalancando mal, pues entonces la rentabilidad que estoy obteniendo de mi negocio posiblemente ni siquiera va a cubrir lo que tengo que pagarle al banco.
Entonces yo tengo que estar viendo todas estas cifras, todos estos números para saber qué manejo, cómo voy capoteando todo esto. Entonces es tema cuantitativo de las cifras y el cualitativo, porque también no se nos olvide que el negocio que yo tengo es de personas, yo trato con personas, a mí la gente me compra. Entonces, ¿cómo le voy a dar ese vuelco de lo que hablábamos al principio? ¿Cómo me dirijo a ellos? Esa parte de la parte humana y sin dejar al lado la parte de los números. Tengo que hacer un mix de todo eso para poder pasar sobre las crisis que se avecinan o las crisis que hemos estado pasando. Bueno, valor del dólar hoy. Entonces, bueno, ese será el 7 de febrero, que era de 4.776, pero acá yo ya tengo el datico y estamos en una TRM hoy de 4.878 pesos y subiendo. Entonces, si ustedes son juiciosos, pues esos temas los pueden tener inclusive en su celular. Yo los tengo acá graficados, los tengo para que me estén informando minuto a minuto de todos esos valores que me interesan a mí conocer, porque pues realmente eso es lo que me va a impactar. De todas maneras, en mis redes sociales yo estoy informando sobre actualidad en estos temas para que siempre estén ustedes súper conectados con estos datos. Bueno, entonces sigamos por acá. Errores que cometen los emprendedores. Entonces vamos a mirar cuáles son esos errores. Quizás alguna vez los hemos cometido, quizás los estamos cometiendo ahorita. La idea es que aprendamos de manera sabia cómo salir de allí. Entonces, el primero es mezclar el dinero personal con el del negocio. Yo no sé si ustedes de pronto tengan un negocio donde ya se estén pagando un sueldo. Si todavía no lo están haciendo, empiecenlo a hacer, porque eso va pasando los días, va pasando el tiempo y se empieza a volver todo un todo y no sabemos ni siquiera cuánto ganamos. Yo me reúno con clientes todos los días, hacemos finanzas personales, yo les ayudo con la construcción de planificación en monedas fuertes para sus productos de inversión, de ahorro, bueno, son varias cosas. Y una de las preguntas que comúnmente les hago a las personas es, ¿cuánto te ganas? Y normalmente cuando es un empleado, pues me puede responder con facilidad, me gano 5, 10, 15, 20, 30 millones de pesos. Pero una persona cuando es independiente, cuando tiene un negocio, cuando lo que hace todos los días es, no sé, funcionar, vamos a poner ejemplos puntuales. Es un odontólogo, tiene un consultorio, esa persona es independiente, está intentando ser empresario porque tiene su propio negocio, atiende, tiene un servicio y eso le puede pasar a muchas personas lo que les voy a decir. Como todo lo tienen en el mismo bolsillo, sacan de ahí para pagar el arriendo, sacan de ahí para pagar los servicios, sacan de ahí para pagar todos los utensilios y las cosas que necesitan usar para su propio negocio. Entonces, cuando yo les pregunto, ¿cuánto te ganas? No saben cuánto se ganan, porque primero ni siquiera saben cuánto dinero realmente les está ingresando a su negocio, porque como les ingresa dinero, si una cosa es que te entra dinero, listo, yo puedo meterme a la cuenta del banco y saber que me entraron 50 millones de pesos en este mes, o 100 millones, de acuerdo pues a lo que haya pasado, pero de allí yo tengo que pagar proveedores, de allí yo tengo que pagar un montón de otras cosas y súmale todas las cosas personales. Entonces cuando eso pasa, no sabemos cuánto nos ganamos. Y ahí hay unos errores muy importantes. Primero, porque estamos mezclando dineros que no son, o sea, el negocio tiene que sobrevivir y yo también tengo que sobrevivir, tengo que ponerme un salario. Y segundo, porque quizás le estoy dando un muy mal manejo a esas finanzas y no estoy aprovechando cosas que posiblemente podría ser mucho mejor. Es decir, capacidad de ahorro que pueda generar para otras cosas, para expandir mi negocio. Quizás ya podría haber montado otro consultorio, haber contratado otro odontólogo, haber crecido ese negocio. Quizás en mis finanzas personales ya hubiera podido hacer inversiones, ya hubiera podido haber hecho, no sé, un ahorro a largo plazo para X o Y cosa. Entonces son cosas que estamos despilfarrando solamente por el mal manejo. Entonces, mezclar el dinero personal con el del negocio es un grave error. Otro error frecuente es no conocer la diferencia entre costo y gasto, porque esto es más tema contable, por decir algo,
Pero de todas maneras, yo como emprendedor, así yo no esté manejando la contabilidad y tengo mi propio contador, pues sí necesito conocer de esta información. Entonces, posiblemente, acá me les pasé dos diapositivas sin mostrárselas. Entonces, cuando no conozco la diferencia entre costo y gasto, pues estoy dejando de percibir mi negocio como debería ser. Yo soy el piloto del avión, yo soy ¿cómo se dice? Bueno, el que está en el barco, el que maneja el barco, yo soy la persona que tiene que entender cómo va el negocio para poder tomar decisiones. Si le estoy dejando a terceros esa responsabilidad, créanme amigos, que posiblemente ese negocio no vaya a crecer de la misma manera como podría llegar a crecer. Entonces, para hacerles como esta diferenciación y entenderlo un poquito de una manera sencilla, lo voy a llevar de esta manera. ¿Cuántas veces has mercado en tu casa y has llevado mercado para poner dentro de tu nevera? Me imagino que eso lo hacemos por lo menos una vez al mes, por lo menos. Hay gente que lo hace una vez a la semana, eso son muchas veces, ¿cierto? Pero nevera compramos una sola vez. Bueno, de pronto hay que renovarla, pero pues no es una cosa que tengamos que estar comprando cada vez que mercamos, ¿cierto? Entonces la diferencia entre comprar el mercado y la nevera, que es el que me guarda el mercado, es como la analogía que hago entre gasto y costo. Entonces, tanto los gastos como los costos son salidas de dinero que vamos a tener dentro de nuestro negocio. Todo eso se necesita llevar a cabo, pues porque tenemos que pagar arrendamientos, nómina y todas estas cosas. Pero para que entendamos un poquito más, los costos y los gastos, que son esa salida de dinero, tienen una diferenciación pero contable. Los costos son los que nos vamos a referir a las salidas de dinero cuando incurren en nuestro servicio o producto. Costos. Está impactando nuestro servicio o producto. Por ejemplo, los insumos, materia prima, mano de obra directa, ¿sí? Por otro lado, los gastos no refieren a esas salidas también de dinero, pero que se destinan a otras cosas. Entonces, por ejemplo, la comercialización, la distribución, la venta, ¿sí? No están dadas para que se forme el producto. El costo sí. Esa es la diferencia, primero. Ahora, entonces, otro error es no identificar los gastos, costos fijos y variables. Porque allí va a empezar a pasar algo importante cuando empiezo a identificar si son fijos o si son variables. Para no alargarme mucho, porque pues hay mucho contenido adicional, se los voy a explicar de esta manera. Los gastos variables, bueno, hablemos de los costos variables. Si yo puedo aumentar mis costos variables sin afectar los fijos, pues eso me va a generar más rentabilidad. Si no me está generando rentabilidad, entonces hay algo que está mal en el proceso. Porque lo importante allí es que cuando yo genere incremento en los variables, pues eso va a incrementar mi rentabilidad. Porque entonces, para darles ejemplos, si yo tengo una producción de una fábrica de arepas y tengo 2 empleados, entonces ellos son fijos, están todo el tiempo, son fijos. Tengo las máquinas que ya se están depreciando y son fijas, ahí están. Tengo el local, estoy pagando un arrendamiento, es fijo. Sí, ahí ya no voy a hacer diferenciación de costos y gastos, estoy hablando de fijos. Todo eso es fijo. Los insumos para hacer cierta cantidad de arepas pueden ser variables, porque yo puedo hacer 100 arepas, 200 arepas, 300 arepas, pero no necesito tener más empleados para esa misma cantidad de arepas. Entonces, si yo puedo expandir mis costos variables para impactar mi negocio, pues voy a generar mejor rentabilidad. Si no, si estoy haciendo algo donde me está generando más costos variables, pero no me está generando rentabilidad, necesito verificar que lo que estoy haciendo mal. En algún momento los fijos van a tener que expandirse, porque si la capacidad de esa máquina y la capacidad de esos 2 empleados
solamente me da para 1000 máximo arepas porque ellos no tienen más tiempo, porque la máquina no da para más, pues quizás ahí sí yo tengo que invertir en una nueva máquina y en contratar otro nuevo empleado. Entonces ahí es cuando yo empiezo a encontrar mi punto de equilibrio y es cuando puedo empezar a tomar decisiones de expansión, decisiones de impactar un poco más de personas, porque no todo se trata de las ventas, todo también se trata de entender muy bien el negocio. Por eso a veces dentro de las compañías el de mercadeo pelea con el de finanzas, porque pues no se ponen de acuerdo, el de mercadeo quiere hacer una cantidad de cosas, el de finanzas le dice, no, es que venga, tenemos que cuidarnos por aquí, los dos tienen razón, pero lo importante es cómo equilibramos esas cosas para el éxito de la compañía. Bueno, sigamos por acá. Entonces, por otro lado, otro error es confundir la utilidad con la rentabilidad. Y ese es el error más común al principio cuando empezamos a emprender. Entonces, digamos, yo voy a montar un negocio de hamburguesas. Entonces, esas hamburguesas a mí me cuestan hacerlas 5.000 pesos. Y yo las voy a vender en 10.000. Entonces, ahí solamente la diferencia entre lo que cuesta hacerla y el precio de venta ya es la utilidad. Pero la rentabilidad es lo que realmente yo tuve que invertir para ganar en esa operación. Y entonces ahí tenemos que tener otros conceptos adicionales. Tenemos que tener toda la infraestructura. ¿Cuál es el punto de equilibrio para que esa cantidad de hamburguesas que yo venda me empiece a generar rentabilidad? Tengo que vender 1.000, tengo que vender 2.000, tengo que vender 3.000 al mes. ¿Cuántas hamburguesas tengo que vender para empezar a generar rentabilidad? Utilidad simplemente es la diferencia del valor que me cuesta hacerla y venderla. Pero la rentabilidad va a ser un poco más impactante. ¿Qué debe buscar un emprendedor? Rentabilidad. Porque yo puedo, listo, tener el negocio de las hamburguesas, pero además de eso tengo que pagar el local, tengo que pagar a los empleados, servicios públicos, tengo que tener una cantidad de cosas adicionales, que todo eso influye para que yo tenga que tener la operatividad. Si no lo hago de esa manera, entonces no vendo hamburguesas. Pero si vendo solo una hamburguesa, pues no voy a tener rentabilidad porque una sola hamburguesa no me va a pagar todo lo demás. Entonces yo ya sé que tengo que llegar a un punto de equilibrio, ese punto, eso no lo vamos a ver hoy, pero ese punto de equilibrio para saber cuántas hamburguesas debo de vender para que empiece a tener rentabilidad mi negocio. Eso es lo que tenemos que buscar todos los emprendedores. Otro error es no conocer ni tener el capital de trabajo para su ciclo operativo. Aquí empiezan a fallar los emprendimientos cuando empiezan a tener éxito. ¿A qué me refiero cuando empiezan a tener éxito? Porque fue como contradictorio lo que acabo de decir. Cuando una persona le empieza a ir bien con lo que vende, con lo que la gente empieza a pedirle, ay, no, lo que tú haces está muy lindo, empiézame a vender, por acá también estamos interesados, eso empezó a tener éxito. Ya no solamente me compran mi familia ni mis amigos, sino que ya me empiezan a comprar otros. Empezó a tener éxito. Entonces, cuando yo empiezo a tener éxito y no tengo muy claro mi capital de trabajo para mi propio ciclo operativo, entonces empiezo a fallar. Y ahí es donde las mayores compañías, las pequeñas empresas que están empezando a tener éxito, empiezan a quebrar porque se asfixian. ¿Y eso a qué se debe? Realmente en 2 segunditos yo tomo agüita. ¿A qué se debe esto? Entonces, hablemos del capital de trabajo, porque es importante. Entonces, el capital de trabajo es muy importante para nuestros negocios. Entonces, hay empresas que tienen clientes, facturan súper bien, estas empresas que ya empezaron a tener éxito, pero su cartera es un desastre. Y entonces, ¿qué pasa? Yo vendo mucho, me compran mucho, pero se me demoran mucho en devolverme ese dinero, en entregármelo. Pero resulta que yo tengo compromisos. Tengo que seguir comprando mercancía, tengo que seguir pagando nómina, tengo que seguir operando, pagando facturas y un montón de cosas para poder seguir operando. Y ahí es donde empiezan los problemas serios financieros, porque quizás al principio yo tengo un dinerito allí que me sirve y me apalanco y lo hago, llega mi papá y me presta plata, un tío me prestó plata y ahí salimos adelante. Pero cuando las empresas empiezan a tener éxito, pues
obviamente necesitan músculo financiero para poder operar. Y entonces ahí empiezan a patinar. Y ahí es que tenemos que definir cuál es mi capital de trabajo, cuánto necesito yo de dinero para operar en mi ciclo operativo. ¿Cuál es mi ciclo operativo? Entonces, a medida que yo voy avanzando en todas estas, en estas operaciones habituales que tengo que tener, pues tengo que primero comprar a los proveedores todo lo que yo necesito. Luego de eso, bueno, fabrico mi producto, lo que tengo que hacer, luego lo vendo, luego lo cobro y luego tengo que pagar. Ese es el ciclo operativo. Y ese ciclo operativo cada compañía lo tiene de su manera independiente, tiene una duración independiente para todos, cada empresa tiene su propio ADN, pero tiene básicamente estas 4 operaciones básicas. Entonces, si yo necesito dinero para poder fabricar mi producto, entonces tengo que conocer muy bien cuánto dinero necesito para poder operar en mi propio ciclo operativo. Entonces, necesito 100 millones de pesos para poder operar, vender esas 1000 hamburguesas al mes. Vamos a poner el mismo ejemplo. Entonces, vendo esas 1000 hamburguesas y necesito 100 millones para operar, porque con eso compro materia prima, con eso le pago a los empleados, con eso pago el local, con eso hago todo. Y vendo. Resulta que yo tengo unos clientes que son empresariales y me compran a crédito, porque yo hago eventos, entonces voy a las empresas y les monto todo su catering y hacemos unos negocios maravillosos, porque entonces se hacen unas ventas grandísimas. Y cuando viene la parte de cobranza, me dice esa compañía, lo que pasa es que nosotros pagamos, pero a 45 días. Y resulta que yo tengo que volver a empezar el mes, porque digamos que mi ciclo operativo dura un mes. Entonces yo tengo que volver a empezar el mes porque tengo que pagar arriendo, porque tengo que pagar nómina, porque tengo que pagar servicios públicos. Y empieza Cristo a padecer, porque entonces no hay dinero para esas obligaciones. Entonces mi ciclo operativo lo tengo que entender muy bien. Y cuando yo ya entiendo muy bien cuál es mi ciclo operativo, cómo compro, cómo vendo, cómo cobro, cómo pago, pues entiendo muy bien cuánto dinero necesito para operar. Ahí, entendiendo muy bien cuál es ese real capital de trabajo que yo necesito para operar, entonces me puedo organizar. Ya teniendo esto supremamente claro, entonces yo ya puedo empezar a hacer negocios con esas compañías. Quizás el afán de la venta, el afán de cerrar un negocio, me hace tomar decisiones erróneas. Quizás mi compañía no estaba preparada para ofrecerle catering a estas compañías porque se me olvidó preguntar a cuándo pagan. Y si yo le vendo el 50% de lo que yo vendo en el mes, se lo vendo a este tipo de compañías que me pagan así, entonces me voy a ahorcar. Entonces ahí es cuando empezamos a tener éxito, pero olvidamos continuar con ese ciclo operativo. Entonces es muy importante llevar el control de las finanzas, porque esto no es solamente para empresas grandes, es para cualquier tipo de negocio. Entonces hay que tener esas 4 operaciones supremamente claras. Si las hago yo, no importa. Si yo soy la que compra, la que vende, la que cobra, la que paga, todo, pero que tengamos muy bien definido esa parte. Y si ya tengo gente, pues más importante todavía que empecemos a hacer una sincronía en las áreas, porque entonces el de cobranza debería por lo menos igualar el tiempo que yo tengo para mis otras obligaciones. O sea, nunca que las cobranzas sean más altas que los tiempos que yo tengo para pagar mis obligaciones. Ojalá sean inclusive por debajo de ese tiempo. Bueno, hablemos de rentabilidad. Entonces, lo primero es conocer nuestra rentabilidad nominal, que esta no considera los factores externos como inflación, impuestos, para entender qué rentabilidad estamos obteniendo. Esto se empieza a complicar un poquito más cuando empezamos a pasar a la rentabilidad real. Entonces aquí simplemente, acá les dejo la fórmula para que le tomen pantallazos. Yo le voy a cuento 5, 1, 2, 3, 4, 5, si no ven el video nuevamente porque voy a pasar al ejercicio, tenemos ya poco tiempo. Vamos a mirar una rentabilidad nominal con este ejercicio. Entonces, mi inversión. Vamos a decir que voy a montar un negocio y a mí se me dio la locura de que voy a comprar el local.
y ese local vale 500 millones de pesos. Resulta que aproveché y le saqué una rentica a ese local y me está saliendo que me van a empezar a pagar 5 millones de pesos porque montaron detrás de la tienda de hamburguesas, montaron una tienda de ropa y pues me van a pagar 5 millones de pesos. Entonces resulta que yo voy a mirar solamente el local como ejercicio acá de inversión. Entonces, compro el local con 5 millones, con 500 millones, me empiezan a pagar 5 millones y vamos a sacar la rentabilidad. La rentabilidad según la fórmula me dice que me van a pagar un 1% mensual y si lo paso a efectivo anual, que esto ya hay que hacerlo con otra fórmula y en Excel lo podemos hacer, o inclusive en Google, ustedes busquen convertidor de tasas para saber realmente cuánto sería una tasa efectiva anual. En este caso la tasa sería el 12.68. Ahora es cuando la cosa se empieza a complicar, porque cuando yo ya paso a una rentabilidad real, yo ya tengo que tener en cuenta otras variables. Aquí voy a tener en cuenta la variable de inflación. Y hay otras variables adicionales, pero en este ejercicio lo vamos a tener en cuenta con la inflación. La inflación que tuvimos el año pasado, no, lo que va corrido de este año, lo que va corrido de este año es del 13.25. Esa es la inflación que va corrido de este año, que va a un poquito más adelante de lo que les dije que había terminado el 2022. Entonces, teniendo en cuenta esto, voy a utilizar la fórmula que está acá para entender cómo sería mi rentabilidad real. Resulta que si yo hago todo esto, al final voy a tener una rentabilidad negativa, porque no me dio ni siquiera para cubrir la inflación con esa rentabilidad que estábamos viendo. O sea, veámoslo con cualquier ejemplo. Un CDT, por ejemplo, bienes raíces. Acá estamos viendo ejemplos reales, cosas de números reales. Estamos obteniendo rentabilidad negativa. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que yo hubiera podido hacer algo mucho mejor con esos 500 millones de pesos en vez de meterlos dentro de ese local, por ejemplo. No le voy a meter el negocio de las hamburguesas porque eso es otra historia. Pero viéndolo solamente hasta allí, yo de entrada estoy teniendo una rentabilidad negativa. Entonces, cuando voy a tomar decisiones frente a esto, pues miremos otras variables. Quizás haya otra información adicional que me estoy perdiendo. Acá te voy a mostrar otro ejemplo. Pero ya viendo una inversión, comparándola si la hago en pesos o si la hago en dólares. Entonces, en este ejemplo, estamos acá. Vamos a hacer una inversión de 100 millones de pesos. La TRM el 5 de enero del 2019, entonces vamos a regresarnos, yo llegué el 5 de enero y dije voy a comprar dólares. Entonces con esos 100 millones de pesos me alcanzó para una cantidad de dólares. ¿Cuántos? Me alcanzó para comprar 31.166 dólares. Bueno, la TRM en el 2023, o sea, el 1 de enero que acabo de pasar, estaba en 4.810, muy parecida a la que les comenté ahorita que estábamos. Entonces estaba como muy real pues al momento. Si yo hubiera comprado esos dólares en enero del 2019 y los hubiera puesto a rentar en una tasa del 5%, ¿qué hubiera pasado? Ahora, si yo con esos mismos 100 millones de pesos hubiera tomado, digamos, un CDT del 17%, ¿qué hubiera pasado? Veamos entonces ese escenario. Con dólares me hubiera alcanzado para 31.166 dólares en ese momento. En pesos sigo manteniendo los mismos 100 millones de pesos. La rentabilidad está en dólares, me empieza a sumar el 5% cada año, hasta que llegó en enero del 2023 con 37.883 dólares. Con ese 17% en pesos, los 100 y empiezas a subir, empieza a subir a 160 millones de pesos. Acá al final vamos a encontrar entonces que en dólares yo voy a haber obtenido un beneficio todavía mayor. ¿Por qué? Porque cuando yo recibo los dólares, que son 37.883 dólares, los puedo volver a cambiar a pesos, pero ya con una TRM de 4.810. Entonces hago esa conversión y ya tengo más de 182 millones de pesos. Ahora, esta es la parte más
delicada. Digamos que listo, no me interesó ganarme 20 millones más, porque acá en el de pesos me daba 160 millones, que fue una rentabilidad interesante. Pero digamos, listo, no me interesó ganarme más de esos 20 millones. Bueno, me los perdí. Pero resulta que si yo quisiera con esos 160 millones comprar dólares en este momento, con esta TRM 4810, no podría comprarlos la misma cantidad de dólares. Entonces, siempre, o sea, yo tengo acá en este momento 37.883 dólares, pero este nunca va a poder igualar la cantidad de dólares que este sí pudo generar. Entonces, por donde lo veamos, siempre va a estar la devaluación marcándonos una parada y por más diferencia de rentabilidad que haya en este ejercicio con el otro, pues estamos viendo que se generó mucha más ganancia con este ejercicio. Entonces, a veces nos encariñamos mucho con ideas, nos encariñamos mucho con cosas, pero hay algo mejor allá afuera que de pronto podría haber hecho mejores resultados para mí en algún momento. Bueno, entonces, teniendo esto, les pregunto, pues es muy obvio, pero ¿cuál de los dos tuvo un poco más de rentabilidad o cuál tuvo mejores beneficios? Los leo en el chat. Me llega como más tarde lo que escriben, pero doy por hecho, doy por hecho de que están de acuerdo conmigo. Entonces, bueno, ahora sigamos con flujos de fondos. Entonces, acá hay algo muy importante que tenemos que tener dentro de nuestra información. Ahí ya me empezaron a llegar todo, inversión en dólares, inversión en dólares. La parte de los flujos de fondos. Se trata de que empecemos a llevar el monitoreo de nuestro dinero, de esa liquidez que se maneja al principio del periodo. Hablemos de ciclo operativo, ya tenemos súper claro los conceptos. Entonces, ese ciclo operativo, yo ya sé que empieza un día y termina otro día. Todos tenemos un ciclo diferente, podemos tener una periodicidad distinta, pero pues a manera de ejemplo, hablemos de mes. Entonces, yo empiezo el primero del día del mes y termino el último día del mes. ¿Qué pasó en ese mes? Pasó que entró dinero y salió dinero. Y la importancia de llevar estos flujos es que yo pueda anotar y tener visualmente qué ha pasado. No solamente para monitorear si me están robando o no, porque eso también pues quiebra los negocios, pero también es para entender qué ha pasado en ese mes. Es como llevar las cuentas, ¿cierto? Entonces, yo con esto puedo hacer unos cierres y puedo empezar a proyectar, que eso es lo más importante. Esta parte de los flujos es algo que debemos hacer, pero no es la solución para todo, porque esto es como que yo esté mirando así, o sea, como que no me deja ver más allá. Pero cuando yo ya puedo empezar a sacar de ahí esa información y empezarla a verla con unas proyecciones, entonces yo ya puedo saber que yo puedo empezar a decir, listo, como a mí mi cliente me paga en 15 días, yo puedo proyectar la parte de los pagos a los proveedores. Como yo sé que las ventas están proyectadas para tanto, entonces yo sé que puedo convenir con mi proveedor de pedirle para el siguiente ciclo operativo, para el siguiente mes, una cantidad específica de materias primas. Entonces, como yo ya sé que tengo que pagar unos servicios públicos, entonces a mí me toca tener la liquidez para el día tal para poder cubrir con esa obligación. Entonces, eso es lo que me hace hacer las proyecciones. Me sacan de esa parte que yo tenía ahorita que me hacía así como muy cerrada para empezar a tener un panorama mucho más amplio y decir, y ahí es cuando empiezo a dirigir el barco. Entonces empiezo a decir, ok, entonces para allá yo tengo que hacer esto, para acá tengo que hacer esto y conecto todas las áreas para que empiecen a tener un funcionamiento. Ven que todo tiene un sentido súper bacano. Entonces ahí empezamos a hacer todas esto, porque nos vamos adelantando hacia ese futuro, porque ya estamos yendo hacia lo inevitable, hacia lo que viene. Obviamente todo esto son proyecciones y todo esto es lo ideal. En los negocios pasan cosas inesperadas, pasan cosas que tenemos que resolver
Y ahí también tenemos que estar. Pero que no nos cojan ni siquiera organizados, peor todavía. Tenemos que tener un plan. Yo tengo una gran amiga que dice, ¿cuál es tu plan? Entonces, siempre tenemos que tener un plan para todo. Y en este caso, las proyecciones nos van a dar un plan, que en el camino hayan cosas diferentes que haya que hacer, vaya y venga, eso lo tenemos que manejar, pero que nos coja con un plan armado. Bueno, ahora sí hablemos de otro tema, que es el que les decía ahorita, que es desatendido completamente de las empresas. Resulta que nosotros tenemos, denme un segundito, yo paso esto para acá. Cuando empiezan a construirse las empresas, empiezan a aparecer esa sociedad. Entonces, puedo yo tener una sociedad con familia, podemos ser hermanos dueños de una compañía, podemos ser amigos de la universidad, nos llevamos súper bien y creamos una compañía, podemos tener un socio estratégico, una persona que pues no fue muy impactante en mi vida, pero pues realmente conectamos en algo, hicimos algo. Socios van a haber de muchas maneras. Y resulta que muchas de las empresas empiezan a tener dificultades en algún momento de la vida y empiezan a fallecer estas compañías, es cuando empiezan a fallecer los socios o los dueños de negocio. Ni siquiera tienen que haber socios. Yo puedo ser el único socio, el propietario de esta compañía. ¿Y qué pasa después de que las personas claves, las personas que tienen el know-how de esta compañía empiezan a fallecer? Entonces resulta que van a pasar muchas cosas. Entonces el problema de una sociedad es que tarde o temprano alguno de los accionistas va a fallecer. Eso está muy claro. Tenemos historias para contarles de empresas que no han sobrevivido después de que han empezado a fallecer los socios. Y eso se debe a muchas razones y se las voy a contar. Uno es porque va a poner en riesgo el negocio pues el futuro del negocio. Se muere el socio principal. Digamos que es el propietario, el fundador, pero tiene otros 5 socios. Pero él, aparte de eso, también es el representante legal. ¿Qué pasa cuando una persona de este tipo, de este calibre, fallece dentro de una compañía? ¿Pone en riesgo el futuro? Claro, la gente, los empleados empiezan a temblar. ¿Por qué? Porque las personas saben que pueden pasar cosas. ¿Por qué? Porque no solamente los bancos se van a asustar, que van a decir, Dios, o sea, esto va a empezar a tener problemas, él era la persona clave, ¿qué va a pasar? Entonces, eso pone en riesgo a la empresa. Entonces, el crédito se puede ver reducido. Ya ahí los bancos nos dicen, en un momento, ustedes son un poco más riesgosos, toca esperar y ustedes necesitan liquidez porque necesitan capital de trabajo para poder cumplir con ese ciclo operativo. Entonces, la empresa sigue, la empresa tiene que seguir funcionando. Los deudores se demoran un poco más en pagar las obligaciones. No sé si sabe por qué, pero pasa. O sea, fallece el dueño de la compañía, fallece uno de los socios importantes y empiezan los deudores como a dejar de pagar sus obligaciones. No entiendo por qué, pero pasa. Los acreedores empiezan a presionar. Entonces, claro, como yo les debo a ellos, ellos dicen, nada, esta empresa necesito que me paguen rápido porque, no sé, empieza a tener un temor, se empieza a generalizar un temor. Causa disminución de los ingresos de la empresa porque se ve alterado todo. O sea, es que es una persona clave que fallece, entonces empieza a patinar todo el equipo. O sea, todo lo que veníamos haciendo empieza a fallar, entonces empiezan a disminuir los ingresos de la compañía. Se genera inestabilidad en la continuidad del negocio. Los negocios empiezan como a tener un poquito como de dudas, ¿qué vamos a hacer? Luego también vienen los altos costos de reposición y reentrenamiento, porque esta persona, recordemos en el ejemplo, es una persona clave, es una persona que sabe hacer todo. Y traerse una persona como esas cuesta mucho dinero. Entrenar a una persona como esas cuesta bastante dinero. Entonces, acá les voy a mostrar estas estadísticas y cuáles son esas probabilidades de que los socios accionistas de una compañía, de 2 o de 3 accionistas, puedan fallecer antes de los 65 años. Esto es estadística, o sea, esto lo hacen las compañías inclusive de seguros para determinar qué va a pasar, cómo pueden calcular esos productos para ellos. Entonces, por ejemplo, miramos cualquiera, una de 3 accionistas
donde todos están medio jóvenes, 40, 50 y 50. Eso es muy normal ver en una compañía hoy en día. De estas 3 personas, hay un 55% de que una de esas personas fallezca. 55%. O sea, es una probabilidad altísima. Es demasiado alta. O sea, si yo tengo conocimiento de estos riesgos, yo sé que esto ya de entrada lo tengo que tener dentro de mi portafolio. Algo que me pueda prever cómo voy a proteger a mi empresa, cómo voy a proteger a los socios, y no nos olvidemos de alguien más, de los herederos, porque antes de cumplir los 65 hay una probabilidad muy alta. Ahí las tienen, pueden encontrarse ustedes en la que se encuentren en este momento. Y acá están las alternativas. Entonces fallece el socio. Uno es aceptar a esos herederos, a los hijos del socio que falleció, que entren en la compañía, ¿cierto? Que vengan los herederos. ¿Quiénes son esos herederos? Les voy a pintar el panorama. Entonces se muere el señor. Ese señor se casó 2 veces. Ese señor tuvo 2 matrimonios donde también en esos 2 matrimonios tuvo hijos. Esos hijos ya están grandes. Esos hijos se han casado, unos se han vuelto a casar, ya tienen hijos. ¿Se dan cuenta de la magnitud que tiene un heredero dentro de una organización? O sea, no es mi compañero del colegio y de la universidad toda la vida con la que nos llevamos bien. No, no, no. Yo ya estoy hablando con que me tengo que enfrentar con los hijos, con los esposos de los hijos o las esposas de los hijos, con los nietos de ese socio y con una cantidad de gente que quizás con muchos de ellos no me llevo bien. Entonces, uno es aceptar a los herederos. Bueno, vénganse para acá, toca recibirlos, pues es que son herederos. Otra es venderle nuestro negocio a esos herederos. Estamos dispuestos a venderle nuestro negocio a unas personas que nunca se interesaron, a unas personas que quizás solo ponen un dolor de cabeza, que sabemos cosas a profundidad porque tenemos una confianza cercana con este socio. Vamos a venderle el fruto de nuestro trabajo de toda la vida a unas personas que quizás ni lo valoren. Otro sería encontrar un nuevo socio, otra persona que venga con el billete para empezar a tener esa capacidad de tener la posibilidad de sacar de la ecuación a los herederos. Pero encontrar un nuevo socio es encontrarnos con las reglas de una nueva persona en la empresa que yo creé. Y es decir, me toca hacer prácticamente o sea, ya no voy a tener la voz y el voto que tenía antes de que sucediera lo que sucedió. Entonces ese nuevo socio va a estar respirándome acá, de pronto va a poner cosas que no me gusten, va a ir por la plata, no va a ir por el interés de la compañía que yo creé. Entonces hay un riesgo muy grande. Encontrar un nuevo socio, ahí se las dejo. Otro sería liquidar el negocio, y esta es la mayoría. O sea, créanme que mayoría de empresas que pasan por estas situaciones, lo que hacen es vendamos edificios, vendamos locales, vendamos todo, rematemos todo, liquidamos negocios, tome su parte, tome mi parte, y ahí quedó el negocio de toda la vida. El negocio, ¿se acuerdan cuando les hablaba al principio que les decía, sí, se pueden morir los negocios en los primeros 3 años, pero ¿qué puede pasar si esto perdura y tenemos éxito? Hay otros riesgos de por medio. Y hay una última solución que es la mejor de todas, y es comprarle a los herederos su participación. O sea, yo ya quedo dueña de todo el negocio. Esa sería el mejor escenario de todos. ¿Quiénes están de acuerdo conmigo que ese sería el mejor escenario de todos? Los leo. Manuela me dice que ella le parece el mejor escenario. ¿Quién más? O pueden decir otro, si les parece mejor. Si es el mejor, Giovanni también, Erika también le parece el mejor escenario. Edison también está de acuerdo. Creo que estamos de acuerdo todos según lo que estoy viendo. Entonces, ese sería el mejor escenario. Ahora yo les pregunto, ¿tenemos la liquidez para comprarle a ese socio? O sea, a duras penas estamos trabajando por llevar a cabo que tengamos buenas rentabilidades este año, que el negocio salga adelante y que nos dé lo que estamos esperando en las proyecciones. Ahora, ¿de dónde voy a sacar dinero para comprarle la participación a esos herederos? ¿Un banco me lo va a prestar? Quizás no. Ya hablamos de los riesgos que incluye, porque es que
no se trata solamente de que el que falleció va a alterar el riesgo crediticio de la empresa, sino también el de los otros socios, porque es que tú eres el dueño de esa empresa. Entonces, tus ingresos se van a ver también ahí desprotegidos. Entonces, tener esa liquidez, porque estamos hablando de montos, o sea, ya estamos hablando de una empresa robusta, una empresa que está facturando, una empresa con todas las de la ley que pues sacar ese dinero del bolsillo no va a ser tan fácil. O vas a liquidar todo tu patrimonio para seguir comprando la empresa. Esa es una de las cosas. Entonces, tenemos que identificar si tenemos ese dinero o no. Y para eso existen unas alternativas en las cuales las personas a través con su compañía se protegen en el tiempo para proteger a todos en la cadena. Eso es lo que más me gusta a mí. Se protege la empresa de que más se mantenga en el tiempo. Se protegen a los socios entre ellos, porque los socios entre ellos quieren permanecer con su compañía. Entonces, si un socio mío fallece, yo quisiera que mi compañía siguiera existiendo y no tener que lidiar con todas estas cosas que les estoy diciendo. Y la última es proteger a los herederos. Y ahí ya me pongo como socia si soy yo la que se llega a morir. Si yo me llego a morir, lo único que yo quiero es que mis herederos tengan todo lo que se merecen de todo lo que yo he trabajado. Y no que lo saquen tampoco de la ecuación. Ni que vengan a decirles, venga, les compramos por 3 pesos la participación. Ni más faltaba. O sea, yo quisiera que mis herederos se lleven lo que necesitan. Que si quieren o no ser partícipes de la compañía, eso es otra cosa. Generalmente no pasa. O sea, que los hijos quieren ser parte de la compañía de los padres, no, ellos quieren otras cosas. Entonces, ¿cómo protejo todo esto? A través de los seguros de socios. Eso es un tema súper apasionante y el que necesite algo sobre esto, nosotros en la agencia los asesoramos en cómo proteger a todos en este eslabón y cómo proteger a las compañías y de tener la liquidez. Porque al final lo que necesitamos es plata. Entonces, ¿cómo voy a sacar plata para poder comprarle a estos herederos? Bueno, por último, riesgo y rendimiento. Ya con esto terminamos. Listo, y con eso terminamos. Entonces, siempre vamos a tener riesgos en cualquier cosa. En el negocio que estemos, en la inversión que hagamos. Me disculpan que me estoy como ahogando. Entonces, cuando vamos a tomar decisiones de inversión o de tener un negocio, siempre nos vamos a ver inmersos en el riesgo. Entonces, claro, a mayor riesgo, mayor rendimiento voy a tener. Pero ¿cómo empiezo yo también a disminuir ese riesgo? Tengo que empezar a hacer una diversificación. Entonces, como les contaba al principio, tengo casos muy cercanos de personas que toda la vida tuvieron una compañía y que no ni siquiera fue por la muerte de un socio, sino por otros factores que su compañía llegó a la quiebra. Esas historias las conozco también. Entonces, ¿cómo yo voy a proteger el ingreso mío del futuro como persona? Ya acá estoy hablando como finanzas personales, ¿cómo protejo mi dinero en el futuro en caso tal de que yo llegue a faltar? Lo más triste de un empresario es no poderse jubilar en su propia empresa y aún así habiendo jubilado una cantidad de gente. Entonces, no dejemos de lado la diversificación en todas las decisiones que tomamos. Tenemos que tomar decisiones en nuestra compañía, pero también tenemos que tomar a la par otro tipo de decisiones y de estrategias que nos lleven a estar un poco tranquilos en el camino de la vida. Ese sería como mi mensaje para terminar, porque a veces le metemos la ficha toda a algunas cosas y no quiero que terminemos la vida sin todas esas cosas que deseábamos haber construido. Entonces, por último, les dejo mis redes sociales nuevamente en mi WhatsApp para que los que estén interesados me puedan contactar. Preguntas, dudas, ahora sí podemos abrir esa partecita. Listo, Ángela, muchas gracias. Súper interesante. También te puse mucha atención porque también yo tengo un negocio de emprendimiento acá en México. Y la verdad es que estos tips que das, etcétera, son de mucha utilidad en general, aunque hablemos de diferentes monedas. Aplica.
¿no? Entonces, de verdad, muchas, muchas gracias. Hay varias dudas que se fueron respondiendo conforme fuiste dando la charla y deja ver si me llega alguna otra. Nos mencionan que la sesión les llega grabada mediante el correo electrónico que se registraron de Zoom para los que no lograron iniciar o empezar desde el minuto uno. Y también, si tienen muchas de las dudas que preguntan o que vi en el cuerpo del correo, se fueron resolviendo en la charla. Yo les recomendaría que igual vuelvan a ver la grabación para que puedan quedar aún más claras. Y aquí preguntan, ¿te parece que la inversión en dólares es una buena opción a largo plazo? Estás en mute, Ángela. Gracias. Sí, de hecho, pues dentro de mi agencia, una de las cosas que nosotros le ayudamos a las personas es hacer planificación financiera en monedas fuertes. Ese es mi fuerte, por así decirlo. En eso les ayudo a las personas. Y en el tema de lo que les acabo de mencionar, que es la parte de proteger a las compañías en el tiempo, cuando van falleciendo los socios, en eso también soy experta y también es en monedas fuertes. Entonces, todo esto aplica no solamente si estás en Colombia, sino que si estás en México, si estás en cualquier otra parte del mundo, aplica también para ti. Entonces, bienvenida a las personas que necesiten esto para su empresa o lo necesiten para sus finanzas personales. Perfecto. La grabación le llega automáticamente por Zoom. ¿Sale? Les llega 24 horas posterior, entonces de eso no tengan duda, les llega al mismo correo al cual les llegó la liga de conexión del día de hoy. Listo. Ricardo, ahí estoy viendo una Sí, aquí pregunta. estoy, de Ricardo. Ricardo, ¿Manejan formatos o asesorías para incluir nuevos socios y proteger la compañía en desacuerdos? esto lo manejamos mientras se haga todo el protocolo para el tema de seguro de socios. Eso va dentro de como de los formatos que se van a estipular. Por favor, ¿podrías indicar si la empresa solo tiene un socio es conveniente? Sí, porque imagínate si llega a fallecer la persona que es dueña de esa compañía, ¿qué va a hacer la esposa o el esposo? ¿Qué van a hacer esos hijos con una compañía que ni siquiera saben manejar? Necesitamos liquidez. Ahí es donde entra la parte importante, que es cómo voy a tener ese dinero para poderme conseguir a los expertos y a las personas para que sigan manejando esa compañía de la mejor manera. Listo. Entonces, pues muchas gracias, Ángela, por la información del día de hoy. La verdad es que la charla, este webinar estuvo súper interesante. Recuerden que la grabación les llega en automático por Zoom al correo electrónico en el cual ustedes ingresaron el día de hoy. Y antes de irme, les voy a colocar un link en el cual ustedes se pueden registrar para que puedan recibir información de los siguientes webinars mediante Telegram. Se registran y les llega en automático estos eventos y también los pueden validar en nuestra página de cigo.com para que se puedan inscribir y estar al pendiente de todas las charlas que tenemos para ustedes, claramente para crecer y fortalecer sus industrias, sus negocios, sus pymes, etcétera. Entonces, muchas gracias, Ángela, que tengan muy bonito día y pues nos estamos mirando pronto. Gracias gracias a todos, gracias a Sigo por seguirme invitando y un abrazo para todos y muchos, muchos éxitos en todos sus negocios. Un abrazo gigante. Gracias, bye.